Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. La acelerada digitalización que han vivido las empresas durante los últimos años ha provocado una situación de hiperconectividad que está afectando tanto a la vida personal como laboral de los empleados. Esta conexión permanente a dispositivos tecnológicos como smartphones, ordenadores o smartwatch expone a los trabajadores a una constante recepción de estímulos como emails, mensajes o notificaciones. En el ámbito laboral, esto se traduce a constantes impactos durante y después de la jornada de trabajo. Y es que esta constante recepción de estímulos puede llegar a afectar de forma negativa incluso a la salud de las personas. Es por ello que el papel de la gestión preventiva debe ser clave en el acompañamiento de esta evolución digital. Para hablar de ello, en este episodio nos acompaña Javier Molina, socio director de Adón Pedrejas Abogados, y Juan José Agún, perito judicial de prevención de riesgos laborales, responsable corporativo y profesor del Máster de Prevención en la Universidad Internacional de Valencia. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Muy bien, por poner en contexto a nuestra audiencia, quisiera iniciar el episodio preguntándoos qué os ha llevado a venir hoy aquí a hablar de desconexión digital y en qué parte de vuestra trayectoria profesional notasteis el auge de este nuevo riesgo en la sociedad actual. Juanjo. Juan, ¿quieres empezar tú? Empieza, Javier. Bueno, en el ámbito de nosotros hemos estado siempre muy vinculados al ámbito de la prevención de riesgos laborales, antes incluso de la normativa del año 1995. Y es cierto que hemos visto una evolución de lo que era la prevención hard a la prevención soft, es decir, aquella que solamente atendía a dar una serie de equipamientos a los trabajadores, que ya esto está superado realmente en España, y ahora hay otros riesgos que podemos llamar soft risk o que de alguna manera son silenciosos, como puede ser el tema de la hiperconectividad en el trabajo. Ha evolucionado muchísimo la tecnología en el mundo del trabajo y como consecuencia de esto, pues los trabajadores están expuestos. Gracias a la evolución del legislador, que desgraciadamente siempre llega un poco tarde, pero ciertamente llega, se ha podido afrontar de una manera bastante interesante y bastante digna el tema de la desconexión digital, como tendremos oportunidad de analizar a lo largo de esta sesión. Sí, efectivamente, buenas tardes lo primero. Gracias por la invitación a este podcast por la parte de Zetaima. Y bueno, comentar, como ha dicho Javier, ¿esto cómo llega? Pues se cae encima de los trabajadores, vamos a decirlo así de una forma más gráfica. Y bueno, estos cambios tecnológicos que en las últimas décadas hemos tenido en el mundo de la empresa y tanto en el mundo de la empresa como en el mundo personal, hace que tengamos una cierta modificación en estas relaciones laborales. Todos tenemos ordenadores, teléfonos móviles, tablets, de todo que forman ya parte de nuestra vida laboral. Yo llevo en prevención, en temas de prevención, más de 20 años. Entonces, yo mismo he notado como trabajador, porque al final uno es también una persona trabajadora, ese aumento de esta hiperconectividad y de esta conexión permanente, ¿vale? Si es verdad que también como técnico se nota luego que el legislador llega, normalmente, como dice Javier, llega tarde, pero llega a regular esta parte. Entonces, como persona, sabes que aquí hay un riesgo que podemos llamar un riesgo emergente, que luego hablaremos de ellos, pero como trabajador o como persona que está en prevención de riesgos laborales, sabes que hay un nuevo contexto, vamos a llamarlo así, donde los límites de la jornada laboral ha habido momentos donde se han llegado a diluir. Así es, todo esto va haciendo un cambio bastante radical y avanzábamos a pasos agigantados a lo largo de los años. Y sí que me viene a la mente, ¿no?, la pregunta de, al final, cómo esta desconexión digital puede ayudar a la gestión preventiva, ¿no?, de los riesgos laborales. Es decir, al final creo que es como muy importante, como bien comentabais, ¿no?,
que la gestión preventiva juega un papel clave dentro de esta evolución del riesgo. Sí, aquí, bueno, pues esto es un riesgo emergente, como decíamos antes, y bueno, tenemos el trabajo y los lugares de trabajos, pues están sometidos a cambios continuos, a introducción de nuevas tecnologías, de nuevas sustancias, por ejemplo, como podrían ser los nanomateriales, que puede ser otro riesgo emergente, a nuevos procesos de trabajo, a modificaciones en la población activa, en el mercado laboral, nuevas formas de empleo, nuevas formas de empleo. Si yo le digo a mi querida abuela que iba a haber gente que no va a un centro de trabajo, como se ha entendido toda la vida, a trabajar, pues no se lo hubiera creído. Si ya tenía problemas para creer que un fax funcionaba, imaginaros para creer estas nuevas formas de trabajar. ¿Y qué ocurre con todas estas formas nuevas de trabajar? Pues dan lugar a la aparición de nuevos riesgos y nuevas dificultades para la seguridad y salud de los trabajadores. Y bueno, pues desde la parte de la seguridad y salud en el trabajo tenemos que prever y abordar estos nuevos riesgos para garantizar la seguridad y salud de todas las personas que trabajan en nuestro entorno. Sí, efectivamente, como viene a decir Juanjo, tenemos que tener en cuenta que el deber de prevención y de protección del trabajador por parte del empresario es allí donde el trabajador presta sus servicios. No tiene por qué estar físicamente en la sede de la empresa, y allí donde está tiene que tener esta garantía de que el empresario va a cuidar y lo va a proteger de los riesgos. Como bien decía Juanjo, nos encontramos con un riesgo emergente virtual que de alguna manera hace que no haya relaciones por estar desconectado, y ahora veremos las distintas modalidades que puede existir respecto al trabajador a distancia o el propio teletrabajador, o el trabajador que físicamente está en su casa. No es un trabajador a distancia porque solamente coge el viernes y el viernes de alguna manera trabaja de 8 a 3 pero lo hace de casa. No es realmente técnicamente un trabajador a distancia conforme a la normativa, pero llega un determinado momento que apaga el ordenador y recibe mails o recibe llamadas los fines de semana. Y ahora nos encontramos con este nuevo derecho, que además debemos de incardinarlo, que es el derecho a la desconexión digital, que está recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y por lo cual el legislador ha apostado por garantizar la desconexión de los trabajadores, y hace algo muy sutil, pero con una gran intención, y yo creo que con una magnífica idea, y es que extiende este derecho de desconexión no solamente al trabajador, sino también a los directivos. Y esto lo que hace es que de alguna manera, y esto Juanjo y yo hemos tenido la oportunidad, que muchas veces el derecho a la desconexión está bien entendido por la cúpula, es decir, por la dirección general, está muy bien entendido por los trabajadores, pero no tan bien por el tema de los mandos intermedios. Y este es uno de los grandes retos que tenemos a la hora de poner en marcha los códigos de desconexión digital. Sí, además esto afecta a todos los puestos de trabajo, que esto es algo totalmente transversal. Y es más, si hacemos un análisis previo, yo normalmente suelo decir que hay 3 tipos de trabajos, ¿vale? Hay un trabajo que podemos llamar el clásico, y no digo ya solamente los de teletrabajo, sino trabajo clásico de voy a un sitio a trabajar, tengo mi espacio para trabajar, sino que tenemos también dentro de los teletrabajos, por ejemplo, 2 modalidades más o menos conocidas, que llamaríamos la del teletrabajo móvil, ¿vale? Aquella persona que tiene la disponibilidad y la conectividad constante y en cualquier momento y en cualquier lugar usa las nuevas tecnologías y está conectado. Por supuesto, tiene riesgos en esta parte y hay que tratarlo como a un trabajador, porque al final es un trabajador exactamente igual, es una persona trabajadora, pero tenemos incluso el teletrabajo nómada, ¿vale? Ya presenta esas características similares a las que hablamos antes del móvil, pero además hay una movilidad geográfica, ¿vale? Esa necesidad que tiene de desplazarse también de forma geográfica, porque muchas veces centramos en que estamos hablando de un trabajador o un teletrabajador o
o alguien que está en nuestro país, pero a día de hoy con Internet eso ya no es así. Ya no Ya existe. estamos en muchos sitios. Sí. Como bien has dicho al principio, yo soy profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Yo cuando me conecto a dar clase, damos clases virtuales, yo cuando termino le digo a mi mujer, pues, he hecho un maravilloso viaje esta tarde. He pasado por Estados Unidos, me he ido a Colombia, he pasado por Ecuador, por Bolivia, he ido a las Canarias y he vuelto otra vez a la península. O sea, es un maravilloso viaje en 2 horas de clase. Entonces, bueno, esa protección se debe de alargar y, como decía Javier, los mandos intermedios, pues muchas veces han sido los grandes olvidados. Han sido los grandes olvidados. Y aquí el legislador sí que es verdad que los ha tenido en cuenta. Incluso el gobierno acaba de aprobar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. ¿Qué es esta estrategia? Es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta para mejorar las políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. Y esa estrategia, bueno, pues tiene una serie de enfoques, una serie de checklists y de forma de hacer las cosas, por decirlo de alguna forma, bastante interesantes, y también incide en la desconexión digital y en los riesgos que se pueden derivar para la salud de estas personas trabajadoras dentro de esta desconexión digital, que no solamente se quedan los teletrabajadores, ¿vale? No solamente se quedan los teletrabajadores, sobre todo, y era la importancia que marcaba Javier, en esos mandos intermedios que terminan de trabajar en la fábrica, en la industria donde están, por poner un ejemplo, pero siguen con el móvil, siguen con el WhatsApp. Sí, el móvil es una extensión más ya de nuestra mano, y al final es muy complicado también esto, ¿no? El hacer este parón o hacer esta pausa de estoy trabajando, dejo de trabajar, estoy en mi casa, tengo que dejar el correo. Sí, yo creo que al final es un poco como bien apuntas, ¿no? Que desde hace tiempo que se tendrían que establecer medidas, y yo sí que me pregunto realmente que con tanta hiperconectividad que tenemos a día de hoy, dejando de lado esta hoja de ruta que hayan podido determinar actualmente, no sé qué medidas también pueden tomar las empresas, ¿no? Como para fomentar un poquito esta desconexión o para mejorar incluso la productividad, porque al final estar constantemente recibiendo estímulos y recibiendo notificaciones, al final hace que estés siempre, pues bueno, con una reducción de la productividad bastante notable. No sé qué medidas podríamos apuntar, ¿no? Que se puedan tomar en este tipo de acción. Bueno, para implementar el tema de la desconexión digital, ya la norma hace una referencia, tanto la ley orgánica que antes hemos referido, de protección de datos de carácter personal, como la propia ley de trabajo a distancia. Se habla directa e indirectamente de los códigos de desconexión o políticas de desconexión dentro de las compañías. Yo creo que si una compañía quiere afrontar adecuadamente esto, no puede decir, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. No. Tiene que establecer unas reglas muy claras de cuáles son los límites que tienen los trabajadores y cuáles son los límites también que tienen los mandos, por cuanto que cada vez más estamos viendo que a través de políticas de responsabilidad social corporativa estamos evitando la adicción tecnológica y, por tanto, lo que posteriormente luego puede ser una patología como puede ser el tecnoestrés. Entonces, es importante tener un código de conducta, igual que tenemos un código de conducta telemático, donde de alguna manera el trabajador sabe que el equipo o el teléfono que tiene o el ordenador no tiene o no debería de tener ninguna expectativa de intimidad, porque es un equipo de trabajo y, por tanto, es para trabajar o bien para conectarse con la compañía. Pero también tenemos que llevar a cabo una actuación de educación interna, y para eso no es decir, pongo el código en marcha y ya todo el mundo lo entiende. No. Para esto hay que llevar a cabo una acción de concienciación y de formación. En prevención de riesgos laborales, el látigo no consigue absolutamente nada. Es la concienciación y el saber que estás trabajando para tu salud, pero sí hay una cosa que muchas compañías, Juanjo y yo hemos trabajado en muchas de ellas y nos hemos dado cuenta que una de las cuestiones de éxito es ver cómo a través de la vigilancia de la salud, después de aplicar el tema de los códigos de desconexión digital, las condiciones psicológicas de los trabajadores pueden mejorar. Ahora mismo nos estamos encontrando con unos riesgos psicosociales que no dejan de ser
un resultado de una hiperconectividad y una no control al respecto de los medios telemáticos. Muchos empresarios o alguien podría decir, bueno, pero es que se va de la empresa y sigue con el WhatsApp. Sí. Pero en la medida de lo posible, usted debe de intentar que cuando ese trabajador esté en su casa, no puede recibir o no debería de poder recibir emails. Y hay muchas compañías, y para eso, lógicamente, nosotros trabajamos habitualmente siempre hoy por hoy, este tipo de retos que supone para las compañías tienen tres patas. El tema de prevención de riesgos laborales, el tema de la tecnología, fundamental, porque claro, si estamos hablando de desconexión, no lo vamos a hacer por tan, sino que lo tenemos que hacer a través de una aplicación informática. Claro. Y luego dar la seguridad jurídica a través de estos códigos. Yo creo que hoy por hoy cualquier tema que tengamos que afrontar en relación a la prevención de riesgos laborales, somos capaces de utilizar la tecnología para proteger al trabajador y no para aumentar los riesgos o la exposición al mismo. Pero para eso hay que tener una decisión clara. Ciertamente, fíjense que esto de la desconexión digital viene como consecuencia de pues unos lamentables episodios que se produjeron en Francia con determinados suicidios. Hoy por hoy, este es un tema que hay que afrontar dentro de la vigilancia de la salud, sobre el cual el empresario en modo alguno tiene ninguna posibilidad de conocer, y esto hay que dejarlo muy claro, es decir, lo que se habla dentro de la vigilancia de la salud queda dentro de la historia clínica del trabajador, pero sí es verdad que el Servicio de Vigilancia de la Salud puede poner en valor que desde que se ha llevado a cabo la política de prevención de riesgos laborales, las bajas, y ahora las veremos, o la productividad, y ahora lo veremos, puede o se ha visto aumentada como consecuencia de la reducción del asentismo, que muchas veces nos sorprendemos de los índices de asentismo, pero muchas veces tampoco preguntamos qué hemos hecho para afrontar o neutralizarlo, sino que nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, este es un gran indicador y puede ser un gran instrumento, el código de desconexión digital, para llevar a cabo algo que además va a ser muy bien aceptado por los trabajadores. Y por otro lado, una cosa que también recomendamos, no hagamos temas de prevención de riesgos laborales sin contar con la representación de los trabajadores. Es decir, hoy de repente no nos podemos levantar y decir, somos buenísimos, vamos a plantear. No. Vamos a hablar con los representantes de los trabajadores para ver cómo ven ellos el código de desconexión digital, para implementarlo y vayamos todos a una a gestionar la prevención y la salud de los trabajadores, porque es un bien para todos, para la empresa y para los trabajadores. Sí, tal como dice Javier, yo, tal vez será por mi formación, yo soy ingeniero, es decir, ya se me presupone cabeza cuadrada, y como todo en prevención, ya llevo unos cuantos años en el tema de prevención, todo esto pasa porque la empresa se crea el tema de prevención. ¿Qué significa creerlo? Creerlo es que la prevención tiene que estar en todos los niveles de la empresa y tiene que empezar desde arriba también. Por lo tanto, en el tema del derecho de la desconexión digital, ¿qué es lo primero para mí? Lo primero es que la empresa reconozca ese derecho, ¿vale? Ese derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras, ¿vale? Para que podamos garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto al descanso, respeto a los permisos, a las vacaciones, a la intimidad personal y familiar, que es que somos personas, al menos la mayoría, somos personas y tenemos hasta familia. ¿Y cómo se hace eso, por ejemplo? Pues, como ha dicho Javier, con una política, iniciándolo con una política de desconexión digital. Política que hay que tratarla y colaborar y realizarla con los representantes de los trabajadores, como no puede ser de otra forma. Pero tiene que partir desde la empresa. Y hay muchas formas dentro de esa política de desconexión digital de poder hacer las cosas. Podemos hacer desde tomando medidas de tipo organizativo a tomar medidas de tipo técnico. Y me gustaría poner un ejemplo que puede ser bastante ilustrativo, ¿vale? Hay sitios donde se trabaja, pues uno tiene 6 personas, 7, 10 personas en un equipo de trabajo, que además las podemos tener en varias partes del mundo. Ya por liarlo un poquito más, las podemos tener en varias partes del mundo. Puedo tener personal trabajando en España, puedo tener personal trabajando en Lisboa y puedo tener personal en Kuwait. Y al final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, para que todos tengamos unas mismas reglas, aparte de esa política, un framework de flexibilidad, un marco de flexibilidad, que es algo que se usa en ingeniería desde hace muchos años.
¿Qué es esto de un framework? Bueno, pues es un código, un conjunto de reglas o de convenciones que se usó al principio para desarrollar software de una forma eficiente y rápida. Y estos marcos lo que se hace es, con una hoja de Google Sheet, algo sencillo, se pone y se tiene en comunicación, en la nube, para que todo el mundo tenga acceso a ella, diferentes conceptos. Se tiene días, se tienen horas del día y tú marcas ahí cuáles son las horas de colaboración, por ejemplo, que eso es el tramo horario en el que los 10 que estamos trabajando en este proyecto nos comprometemos a estar conectados y atentos con la pantalla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las reuniones, las comunicaciones, las hacemos en ese tramo. Y ahí también vamos a marcar las horas de trabajo asíncrono. Yo voy a estar trabajando estas horas. ¿Por qué? Porque estoy en Kuwait y aquí trabajo a las 8 de la mañana, que hace fresco, pero claro, a las 8 de la mañana en Kuwait lo mismo son las 4 de la mañana en España. Entonces, yo digo que voy a trabajar de forma asíncrona ese tiempo. Y los demás lo saben, ¿vale? Y luego hay una hora de desconexión. Y de esta hora a esta hora no estoy. Entonces, cuando se va a montar, por ejemplo, una reunión o se va a mandar un email, tú tienes esta hoja de Google Sheet, donde sabes si el resto del equipo está o no está. Entonces ya sabes dónde puedes marcar las horas de reunión, donde coinciden, donde puedes solapar y puedes hacer videoconferencias, o donde los demás están trabajando de forma síncrona o no están trabajando. Entonces con eso puedes jugar muy bien y puedes hacer esa desconexión digital, porque así sabemos en qué franja está cada uno. Claro, cuanto más usos horarios del mundo tengamos entre medias, esa franja horaria de colaboración se va a hacer más pequeñita, evidentemente. Claro. Y si estamos dentro de la península, por ejemplo, bueno, pues esa franja es bastante más grande, pero es una franja definida, es un código. O sea, aquí estamos. Pero claro, no me llames a las 11 de la noche, que a lo mejor no estoy. O a lo mejor tus 11 de la noche son mis 4 de la tarde. No sé, es establecer ese marco de colaboración para poder trabajar. Es un ejemplo. Me parece una muy buena herramienta y además, como bien apuntas, que al final es eso, estos son los márgenes que yo tengo para trabajar. A partir de ahí, no me busques, sea la hora que sea y sea donde estés ubicado. Al final creo que es una muy buena herramienta realmente. Excepto que también hay excepciones, evidentemente. Urgencias, emergencias. Sí, no, pero la excepción no es la norma, es la excepción. No, pero es esta hoja compartida en la que todo el mundo puede saber tu disponibilidad, puedes saber en qué punto te encuentras, pues si es la reunión, si estás en tu hora de descanso, estés donde estés, o tu franja horaria. Al final, lo que dices tú, no es lo mismo trabajar desde Kuwait que desde aquí. Es muchísima la diferencia horaria. Y también me viene a la cabeza la pregunta de hasta qué punto, ¿no? Intervenir a través de la educación, ¿no? La importancia de la educación hacia este riesgo psicosocial o este riesgo también que se encuentra entre los trabajadores, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene un papel tan importante? E incluso, ¿cómo puede beneficiar, ¿no? a esta gestión preventiva el tener ya este paso previo, ¿no? El educar un poco también a los trabajadores. Bueno, yo creo que la educación preventiva es algo que ya se ha incorporado dentro de las escuelas, algo que no existía, por lo menos en la época cuando yo estudiaba, pero ciertamente es un poco, fijaros, que vamos un poco a contracorriente. Recientemente se ha publicado esa estadística donde dice que cada español tiene al menos 3 teléfonos, ¿no? Es decir, somos el país con mayor número de teléfonos por personas, y esto de alguna manera lo que está diciendo es que no podemos vivir sin esa hiperconectividad, y esto es un problema. Yo creo que a través de la empresa, lo he dicho anteriormente, a través de la responsabilidad social corporativa, el hecho de incentivar esa desconexión puede permitir la desconexión también en el hogar, ¿no? Esto es como cuando dices, oye, tu hijo hace lo que tú haces y tú llegas a casa y estás conectado con el móvil, con la tablet, con la televisión. Bueno, la televisión ya no se ve porque cada uno tiene su propio programa dentro del teléfono, ¿no? No le pidas a tu hijo que no coja el móvil o que no quiera estar conectado en las redes. Yo creo que en ese aspecto las políticas de desconexión brindan una oportunidad para que incluso en los hogares se diga, fíjate que
me han puesto a través de un programa que estoy de fin de semana y salvo que ponga urgente, excepcional, no me entra el mail. Por cuanto que me ha cortado políticas, por ejemplo, en distintas compañías, creo que realmente Telefónica o, por ejemplo, Volkswagen o BMW, tenía políticas o tiene políticas implementadas donde el propio sistema discrimina todo lo que de alguna manera no pudiera ser excepcional. Y aparte, no solamente esto, sino esto es educar realmente a la plantilla, educar también al mando, educar también al directivo, porque no solamente es cuando es excepcional, sino que posteriormente muchos de los códigos que nosotros hemos implementado, Juanjo y yo, esa excepcionalidad luego el sistema te lo chiva y te dice, bueno, vamos a ver por qué era excepcional. A ver, era excepcional porque realmente tenía que cerrar la contabilidad y no, oiga, mire, esto puede esperar al lunes, no hacía falta. Y además, en esto yo creo que tenemos que llevar a cabo un aspecto muy didáctico dentro de las compañías, porque además esa falta de desconexión puede provocar que el propio trabajador pueda resolver su contrato porque no está siendo protegido. No puede ser que todos los fines de semana yo esté continuamente online respondiendo preguntas, Es que esto impacta realmente sobre mi propia productividad posteriormente cuando me incorporo al trabajo y no tengo la sensación de alguna manera de esa desconexión. Ahora veremos además, y lo complicamos un poquito más, como decía antes Juanjo, si además eres un teletrabajador, es decir, ya no trabajador a distancia, donde tú trabajas en casa y te conectas con tus compañeros, pero puedes tener estas posibilidades. No, estás continuamente en estímulos, en teletrabajo, respondiendo, ¿no? Un teleoperador, por ejemplo, que puede hacerlo desde casa. Si ese teleoperador llega el fin de semana y además su jefe le está pidiendo las referencias y ¿cuándo para ese hombre? ¿No? O esa mujer, no, esa persona no está parando. Y esto de alguna manera yo creo que debe, y aparte yo creo que además, fijaros que el tema de la desconexión digital va a producir y va a atraer talento. Es decir, la gente no se va de las organizaciones, se va de sus jefes y por tanto esto hace que si tú tienes un jefe que no desconecta, tú te marchas y al final el talento que vamos a tener, o sea, esas fugas, dice, oiga, ¿usted por qué se marcha? Un pequeño detalle, es que yo los fines de semana no puedo estar con mi familia, estoy continuamente de guardia. No, algo está fallando, ¿vale? Entonces, yo creo que también, para ver un poco la parte de por qué las empresas tienen que invertir en estos códigos de desconexión, primero por una cuestión que es un derecho del trabajador, porque hay que respetar la conciliación de vida familiar, y en tercer lugar, porque vas a poder atraer a talento. Porque muchas de las compañías quieren de alguna manera, muchos trabajadores quieren, y por un ejemplo, quieren trabajar en Telefónica o quieren trabajar en algunas compañías porque tienen una flexibilidad y es muy atractivo de alguna manera las políticas que tienen, sobre todo en respecto a la desconexión. Sí, mira, yo en el tema de formación, pues ¿qué voy a decir? Llevo dando clases en la universidad más de 20 años, aparte de trabajar en la empresa, en asuntos de prevención. Por lo tanto, la formación es básica, es fundamental. Es la mejor herramienta que tenemos los profesionales en prevención para que las cosas funcionen. Dicho así, claro. Luego, encima tenemos la obligación legal. Si vamos a la ley de prevención de los laborales del año 95, que no es de ahora precisamente, en el artículo 19 de formación de los trabajadores, que dice, en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba formación teórica, práctica, suficiente y adecuada. Hasta ahí decimos, bueno, bien, lo de siempre, muy bien. Pero es que luego este mismo artículo dice, independientemente de la modalidad de duración o de contratación, y cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías. ¿Dónde estamos? En ese campo. Se han introducido nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Es que ya estamos en el Internet de las cosas, estamos en la digitalización total. Yo voy a mi nevera y mi nevera me dice cuándo tengo que pedir leche. O sea, es que no ya en el ámbito laboral, es que en el ámbito personal está. Y ya digo que para mí la formación es fundamental. Uno puede decretar, puede ordenar y puede hacer lo que quiera, pero si la persona no está formada y convencida que lo que hace es lo correcto,
va a dar igual. En mi pueblo se decía que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Aquí la gracia es que los ratones sepan que lo que tienen que hacer lo hacen por algo y es correcto, para que no hagan fiesta, para que no tenga que estar un gato. Es que no, es que ya tenemos que superar mucho, debemos haber superado mucho la prevención policial, vamos a llamarlo así. Ordeno algo y te persigo para que lo hagas. Si es verdad que hay un deber ir vigilando, si es verdad que hay un deber ir eligiendo, pero si tú convences a la gente hace cosas, ¿vale? No, y que sean conscientes también de este riesgo, que conozcan que están en esta exposición. Porque al final sí que es cierto que muchas veces esto va tan implícito en tu forma de trabajar que no eres realmente consciente del todo de que estás como en esta hiperconectividad. Sin ir más lejos, con estas integraciones que comentas del Internet de las cosas, con ChatGPT, al final lo tienes tan por la mano que eres incapaz de darte cuenta dónde está ese límite y ese margen. Y a mí, por ejemplo, sí que me viene a la cabeza, ¿no?, la pregunta de, vale, lo tengo tan interiorizado que no soy consciente de que estoy sufriendo este riesgo. ¿Qué factores de riesgo creéis que pueden estar asociados a esta hiperconectividad? Vamos, patologías psicológicas, tecnoestrés, incluso ergonómicas. Fijaros que se puede producir tanto la situación de caer en una depresión por la hiperconectividad, como por estar solo trabajando como teletrabajador. Es decir, tienes ahí dos yin-yang que de alguna manera vienen de lo mismo, ¿no? Es decir, si estoy muy conectado, tengo una determinada. Y si estoy demasiado desconectado porque no tengo ninguna relación con mis compañeros, también, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese punto intermedio donde de alguna manera dice, bueno, es un teletrabajador, y bueno, pero usted vendrá algún día a la empresa para sentirse, tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, no puede estar continuamente en esa situación de trabajo a distancia. Por eso el legislador ha querido plantear que algunos días debe estar usted en sede, ¿no? Con el ánimo de que también proteger al trabajador de ese aislamiento que con bastante frecuencia uno no sabe. Es decir, uno parece que tiene que tener el ritual, ¿no? O todos tenemos que tener el ritual de levantarnos, echarnos, tomar un café, sales a la calle, vas a ver a tus amigos y ahora de repente pues estás trabajando en tu casa, a lo mejor te levantas, sigues en pijama todo el día y de alguna manera llega un determinado y por la noche y vuelves otra vez, ¿no? Y es como estás en una rueda de un hámster continuamente que por parte de la empresa tiene que llevar a cabo actuaciones en el caso del trabajador, de la evaluación de los riesgos del propio centro de trabajo, que no es tu centro, sino que es tu el lugar habitual de trabajo, que normalmente es tu casa, pero no debemos olvidar que la vigilancia de la salud va a jugar un papel importantísimo para ver si ese trabajador está en esa situación, entre comillas, de aislamiento voluntaria, es verdad, si es contraproducente para su propia salud. Esto hay que verlo. Sí, yo, además de lo que dice Javier, yo, ya digo, soy muy cuadriculado, yo suelo hacer tablas de casi todo, aunque sean tablas mentales. Y dices, bueno, bien, hiperconexión, perfecto. ¿Qué beneficios y qué peligros pueden venir asociados a esta nueva situación? Bueno, dices, bueno, beneficios, vale, con el teletrabajo, lo que te dice todo el mundo, es que tengo una flexibilidad horaria, es que tengo la autonomía crece un montón. Dices, sí, pero claro, aumenta las horas de trabajo posiblemente. Incluso harás cosas los fines de semana. ¿Las horas extras te las pagan? Si no saben que estás, a lo mejor no te las pagan. Que también, vale, el dinero es dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo separas? ¿Cómo no mezclas esta vida personal de la vida laboral? Bueno, pero es que fíjate en eso, es que mejoro la conciliación de la vida laboral y familiar, porque puedo estar en casa, puedo hacer cosas. Ya, pero es que sigues teniendo una dificultad para separar trabajo de vida laboral, ¿vale? Es que, bueno, pues aumento mayor rendimiento y tengo mejor satisfacción laboral. Incluso puedo disminuir los costes para la empresa, porque si estoy en casa la empresa no gasta en aire acondicionado o en calefacción para mí. Sí, pero como decía Javier, al final tengo una sobrecarga de trabajo, incluso puede llegar a una desmotivación. ¿Por qué? Porque me empiezo a sentir solo, me aíslo, no tengo compañeros, no tengo ese sentimiento de pertenencia a una organización, a un algo. Tienes ese riesgo, ¿vale? Que luego evidentemente se puede
valorar y proponer medidas. Bueno, es que, claro, como no voy, pues el riesgo de la siguiente itinere no lo tengo. No, pero tienes otros. Y hay varias sentencias de no hace mucho, ¿verdad, Javier? Donde una persona haciendo teletrabajo va al cuarto de baño, se accidenta y es un accidente de trabajo. Y yo no digo que no, pero como técnico de prevención, yo me sigo haciendo preguntas. Esto es una cuestión, me encanta hacerme preguntas a mí mismo. Y yo como técnico, ¿cómo valoro eso? ¿Qué medidas pongo? ¿Le pongo una línea de vida de su puesto de trabajo en casa hasta el cuarto de baño? ¿Le pongo una ayuda manual? ¿Qué hago? ¿Qué hago como técnico? Que es un derecho. Yo no me meto con los derechos, por supuesto, pero yo como técnico, ¿qué hago? Me voy a tu casa, te explico cómo ir al váter en tu casa. No sé, no llego. Claro, a ese aislamiento encima hay un mayor trastorno musculoesquelético, por ejemplo. Pero no ya por el trabajo, sino por la vida normal. Si vemos en televisión, hay campañas de alguna emisora de televisión de levanta la cabeza. ¿Por qué? Porque, vale, hacemos trabajo, nos vamos a casa, cogemos el móvil, vamos a cenar. Uy, mientras que hago la cena y no hago la cena, voy a jugar un poco y juegas una pantallita. O como le digo a mis hijas, digo, toda la vida deseando una televisión de 55 pulgadas y ahora me estoy viendo Netflix en la pantalla de un teléfono. No sé, aquí hay algo que a mí al menos me crea un cierto conflicto. ¿Vale? Entonces, peligros, por ejemplo, ¿cómo evalúo yo eso? ¿Cómo vigilo? ¿Cómo ese deber que marca la ley, ese deber invigilando de la empresa, cómo lo hago en tu casa? ¿Me invitas a un café? ¿Me voy todos los días a tu casa? Tengo 9.500 trabajadores. ¿Qué hago? ¿Me voy a tomar 9.500 cafés? No, aparte de que te puede impedir el acceso a su casa, porque no deja de ser su propio domicilio. Claro, si tienes toda esa población o estableces unas reglas muy rigurosas de desconexión, en donde de alguna manera, y aparte tenemos dos herramientas, la desconexión, ahora además existe la obligación del registro de las jornadas. Ese registro de jornada tiene que aparecer en algún momento. Vale, yo estoy en casa, ¿cuál es cómo registro? Vale, a partir de que de alguna manera me conecto en el ordenador, a partir de ahí empieza mi sesión de trabajo. ¿Qué pasa para el supuesto de que, bueno, pues yo es que me inspiro por la noche cuando nadie trabaja? Bueno, pues tenemos un problema, tenemos que regular realmente que si tú vas a trabajar por la noche no vas a percibir el plus de nocturnidad porque estás trabajando a partir de las 22 horas y por otro lado, ese trabajo por la noche a lo mejor puede dar lugar a realizar horas extraordinarias. Yo creo que como gestor de las empresas tenemos que ser muy rigurosos y tener la mayor homogeneidad posible porque el humano tiende de alguna manera a saltar la regla y esto sí puede poner en riesgo a la propia compañía porque esos excesos de jornadas después cuando lo vaya a ver un juez laboral no va a entender que el trabajador está a las 12 de la noche porque le da la gana, que a lo mejor es porque le gusta trabajar a partir de las 10 de la noche y no levantarse por la mañana, por cuanto que cada uno tenemos unos biorritmos absolutamente distintos. Pero con el tiempo, esa reincidencia en ese no control hacia la conexión o hacia cuando la gente está conectada, nos pueden dar, pues imaginemos que ese trabajador está trabajando a distancia y le da esperemos que no le pase a nadie, ¿no? Pero que le pueda tener un ataque al corazón. Un ataque al corazón y bueno, ¿cuándo se produce este ataque? Viene el ZAMUR, son las 12 de la noche. Bueno, ¿qué hace este trabajador trabajando a las 12 de la noche, cuando hay una serie de reglas? Bueno, como consecuencia de esto se acredita que está siempre trabajando todos los días porque no tiene registro horario hasta las 12 de la noche, porque no existe esa desconexión digital. Bueno, posiblemente la inspección de trabajo o la familia pueda llegar a calificar como accidente de trabajo derivado un poco de ese no control por parte del empresario de la desconexión digital y a partir de ahí empezamos ya en una continua tsunami de responsabilidades que primero vendrá una sanción administrativa, posteriormente vendrá un recargo de prestaciones y posteriormente, pues por ese no control respecto al tema de la conexión, del cual se ha derivado el fallecimiento del trabajador, podemos entender que puede haber un homicidio imprudente como a veces nos hemos encontrado. ¿Vale? Entonces, este es un tema donde no es una cuestión baladí.
pero realmente el mensaje no es, oye, no es que yo no quiero que me sancionen, es que lo que no quiero es que te mueras, ¿vale? O sea, estoy de alguna manera en mi obligación de protegerte, quiero de alguna manera protegerte, no quiero que tengas una patología cardíaca con ese continuo estar conectado. Por eso vuelvo a repetir, considero que es muy importante la coordinación cada vez más en el tema de prevención de riesgos laborales, de vigilancia de la salud con el resto de los técnicos de prevención de riesgos laborales. Hasta la fecha, y esto Juanjo siempre lo hemos discutido, han sido mundos donde no ha habido una sinergia específica, principalmente porque muchas veces los servicios de vigilancia de la salud en grandes empresas hay veces que se externalizan, no están internalizados, no están integrados dentro del ámbito de la prevención o solamente están integrados, pero la ergonomía la tienen fuera, o la psicología aplicada al trabajo la tienen fuera, y cada vez más el tema, como decía, transversal de la prevención está teniendo un resultado. Si no es transversal, nos estamos perdiendo o nos vamos a perder muchísimas posibilidades de ayudar y de implementar la prevención de riesgos laborales. Y desde el punto de vista del técnico de prevención, hay momentos que son horribles. Yo, por ejemplo, eso es un ejemplo rápido, un trabajador de mi empresa tiene una lipoatrofia semicircular, que es un problema estético que se genera, por ejemplo, en las piernas, hace como una especie de concavidad en la pierna, que es una cuestión de campos electromagnéticos, de electricidad estática normalmente. Yo en mi empresa lo soluciono bastante rápido, hago una medición, hago una puesta a tierra de los componentes metálicos, hago una derivación del sistema eléctrico para que pase por otro lado, solucionado, es muy sencillo. ¿Y en casa? Ya, ¿Y en casa? complicado. ¿Cómo lo hacemos? Eso es un serio problema, pero bueno. Uno más, ¿qué tenemos? Otro más que añadir. Y yo sí que por ejemplo, ¿no? Quiero decir, al final esto como el trabajador, en el momento en que empiece a sentir que puede estar sufriendo este riesgo, no sé cuáles son como los pasos, ¿no? Que debería seguir un trabajador que quiere poner en manifiesto que está sufriendo este riesgo laboral. Lo digo porque al final también yo creo que es como complicado, ¿no? El hecho de, primero de todo, como hemos hablado anteriormente, el detectar que estás sufriendo esta hiperconectividad y luego a posteriori, ¿no? Como trabajador, ¿cuáles son los siguientes pasos para poder poner en manifiesto esto? Bueno, recientemente, creo que pues en el mes de febrero, el día 21 de febrero, se aprobó la Ley 2/2023 que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, con lo cual, vamos a ver, la desconexión digital es una obligación empresarial y, por tanto, su incumplimiento evidentemente es una infracción. Las empresas tienen un plazo, ahora termina uno a partir hasta 50 trabajadores, termina ahora en el mes de junio y a final de año para empresas de más de 250 trabajadores, y pueden utilizar ese canal de denuncia. Yo, de todas maneras, creo que en el tema de cómo sería muy triste que el trabajador tuviera que denunciar. Yo creo que tiene que haber una proactividad por parte de la empresa para implementar estos códigos de desconexión digital que serán realmente la gran garantía del propio trabajador para que pueda desconectarse. Porque, claro, dice, bueno, no me desconecto. Bueno, ¿hay algún código de desconexión de la compañía? No, no existe ningún código. Bueno, pues empecemos por esto. Pero claro, si no hay unas reglas respecto a la desconexión, los mandos, ni siquiera los directivos saben que a lo mejor puede existir este derecho a la desconexión digital. Pero imaginemos que lo tienen implementado, ¿no? O que no lo tienen implementado y se produce esta denuncia. Bueno, pues evidentemente yo la primera actuación que recomendaría es este código de desconexión digital, pero vuelvo a repetir, el código de desconexión digital no puede ser como las evaluaciones que hacíamos en el año 1995, que tenían todas las mismas color de páginas, el mismo color de lomos y que se quedaban pegadas porque no servían para nada. Esto tiene que ser algo absolutamente dinámico, por cuanto que estamos gestionando la salud de los trabajadores y una obligación por parte de los empresarios y un derecho por parte de los trabajadores. Sí, yo lo resumo bastante más rápido. ¿Qué cauces? Hay cauces. Hay cauces que son los que siempre ha habido. Hay un servicio de prevención, ya sea ajeno, ya sea propio, hay delegados de prevención, hay comités de seguridad y salud. Entonces, estos son unos buenos cauces para
poder comunicar esa falta de desconexión o esos errores en esa desconexión digital. Muchas veces los comités se resumen a hacer un RIN, vengo aquí a negociar la parte salarial que me importa porque es el objetivo que me marca mi parte sindical, o vengo aquí a decir no a todo porque la empresa me marca decir no a todo. Y eso no es sitio para el Comité de Seguridad de Salud, por ejemplo, no es sitio para eso. Es sitio para hablar de prevención, es sitio para proponer medidas. Entonces, si al Comité de Seguridad de Salud se lleva un problema de este tipo, pues es el sitio para poder establecer las medidas que hemos estado comentando, por ejemplo, hasta ahora. O de intentar que la empresa las haga. Sí. Al menos intentarlo, ¿no? Que no quede por eso. Pero ese es el foro, por ejemplo, ese es el foro. Sí. Y sí que antes habíais hablado un poco, ¿no? De que sí que se establecía como un marco legal específico que regula todo este ámbito de la desconexión digital. Me gustaría como indagar un poquito más en este tema porque sí que es cierto que existen, ¿no? O sea, normativas específicas que están ya regulando este... Tal como hemos dicho, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, o sea, el legislador de forma contundente ha optado por una previsión clara y precisa acerca del derecho de la desconexión digital. Luego, posteriormente, fíjate que en el año 2021, cuando se aprueba la Ley de Trabajo a Distancia, vuelve nuevamente a reiterar esta obligación, es decir, y vuelve a reiterarlo especialmente en trabajadores que van a estar conectados, bien por ser teletrabajadores o bien por trabajar desde su domicilio y, lógicamente, si trabajan desde su domicilio, están trabajando a través de un aplicativo. Más luego lo que ya conocíamos y que antes ha referido Juanjo, ¿no? En el artículo 16, artículo 18, o sea, de la propia 14 de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde realmente la prevención y la protección del trabajador respecto a los riesgos es holística en el sentido de que contempla todas sus esferas, indiferentemente de que uno preste sus servicios en Pekín o pueda hacer su. Distinto es que cuando uno presta sus servicios en Pekín, no sé cómo será la prevención de riesgos laborales en la República China, pero sí me la puedo imaginar, o en otras localizaciones, no debemos olvidar que también hay que tener en cuenta la propia legislación del lugar donde se está prestando sus servicios en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Pero ciertamente hay una apuesta desde el año 2018 realmente por este desconexión digital, que además se enmarca en una ley orgánica. Esto tiene una trascendencia importante por cuanto que se viene a vincular a un derecho fundamental, ¿no? Sí, yo por mi parte, poco más, ya lo ha dicho el abogado, que entiende de leyes, evidentemente. Yo simplemente resaltar el artículo 16.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Existe esa obligación por parte de la empresa de evaluar y gestionar todos los riesgos laborales, incluidos lo que ha sido hasta no hace mucho la ovejita negra de la prevención, que son los riesgos psicosociales. Y esto se encadena directamente dentro de los riesgos psicosociales, que no es una técnica preventiva aislada, sino que tiene que ir en coordinación con todos los demás, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el trabajador, la persona trabajadora, pues manifiesta o presenta en el reconocimiento médico o a vigilancia de salud, pues que tiene una epicondilitis, a lo mejor hay que analizar esa parte de la desconexión digital de esa epicondilitis, que es una inflamación del tendón, lo que llaman también el codo de tenista, ¿vale? Es una inflamación del tendón en el codo que si no está realizando una serie de trabajos, puede ser que también venga por esta parte. Y ya unimos medicina del trabajo, que no son los reconocimientos médicos, ¿vale? Eso también hay que dejarlo claro. Es bastante más que los reconocimientos médicos, con el resto de técnicas preventivas. Y en este caso podría ser directamente con la parte de psicosociología aplicada. Sí que también me pregunto, ¿no? Hasta qué punto las empresas cuando aplican estas obligaciones, o sea, cuando tienen estas obligaciones que aplicar en sus trabajadores, luego también pueden ser sancionadas, ¿no? Es decir, esta falta de incumplimiento también puede derivar a una sanción. Entonces, no sé qué tipo de sanciones pueden existir o cuáles se pueden imponer en caso de incumplimiento de esta normativa que comentamos.
Antes lo hemos dicho indirectamente, es decir, la vulneración del derecho a la desconexión digital tiene su trazabilidad en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en su artículo 12 como infracciones graves en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pero esto, fíjate, hay que tener cuidado porque esta infracción, si posteriormente ha producido un daño en el trabajador, es decir, que ha producido una IT declarada como accidente de trabajo por esa falta de desconexión, es decir, imagínese que hay un proceso que ha derivado en un proceso de psicológico que pueda tener alguna consecuencia incluso para la propia seguridad y para la propia vida del trabajador. El médico de cabecera detecta que esto posiblemente tenga su origen en un origen profesional. Por parte de esto, la inspección de trabajo pues interviene, detecta que es de origen profesional por la falta de desconexión digital y por las jornadas maratonianas y como consecuencia de esto levanta un acta. Posteriormente habrá un recargo de prestaciones, es decir, de las prestaciones que ese trabajador por la IT tenga del 30 al 50%, sin perjuicio de los daños y perjuicios que pueda pedir el trabajador por la patología, sin que nos compliquemos mucho más la vida, por cuanto que es verdad que el artículo 316 del Código Penal es un tipo en blanco y que pudiera derivar responsabilidades penales, pero ciertamente si hubiera habido, como hemos encontrado en algunos supuestos, un suicidio del trabajador por la sobrecarga de trabajo y por la falta de desconexión digital, nos encontraríamos ante la posibilidad de la imputación de un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso ideal con un homicidio imprudente o unas lesiones, dependiendo un poco de lo que... Con lo cual, ciertamente la cascada de responsabilidades por parte del trabajador, por parte a la cual puede asumir el empresario son importantes y es verdad que desde el año 2018 es todavía muy incipiente, pero ya se han producido resoluciones judiciales en el sentido de declarar estas patologías derivadas de la actividad profesional y, por tanto, como accidentes de trabajo con recargo de prestaciones y con sanciones administrativas a las empresas por haber incumplido esta desconexión. Sí, yo no voy a enmendar la plana al abogado, evidentemente, ni se me va a ocurrir, ni meterme en temas legales. No soy abogado, por lo tanto, no voy a entrar ahí, sino yo simplemente el deciros que yo, como técnico de prevención, no trabajo para que no haya sanciones. Yo trabajo para que la persona, cuando va a trabajar, se le devuelva a su casa como poco en las mismas condiciones que entró. ¿Vale? Me da igual si el trabajo es físico o el trabajo es virtual. A mí, pues si la sanción llega a 49.180 euros, no, si yo no quiero que haya sanción. ¿Por qué? Porque no quiero que haya daño. Y mi trabajo es que no haya daño. Entonces, sí, debe de existir unas sanciones, evidentemente, porque es un ámbito regulador, tristemente no. Exacto, Tristemente, pero si no, muchas yo no empresas trabajo no para harían. eso. Ya, ya. Yo trabajo para que no haya daño. Desde luego. Luego ya los abogados ya hacen el resto. Tienen ya su labor creada. Sí, no, es cierto, sí que al final, tristemente, muchas empresas, si no es a través de sanciones o a cargos ya de responsabilidad, si no es a través de este tipo de métodos, realmente no todo el mundo trabaja con esta directriz tuya, Juanjo, de un poco ya la pasión, ¿no?, que tenéis los técnicos en prevención. Y ya, bueno, para ir finalizando un poco el episodio, sí que me gustaría, ¿no?, dejaros un poco la tarea, no, no sé cómo decirlo. A ver, bueno, espera. Vale. Y ya para ir finalizando un poco el episodio, sí que me gustaría preguntaros si tenéis como alguna recomendación o si queríais, no sé, compartir algo que a través de vuestra experiencia profesional, ¿no?, puede ser de mucha utilidad a todos nuestros oyentes del podcast. Bueno, yo creo que este no es un tema que hay que dejarlo pasar. Yo creo que las empresas tienen que llevar a cabo una actuación muy proactiva en relación al tema de la desconexión digital, por cuanto que si no tienen hecho absolutamente nada, es muy fácil que por parte de la autoridad laboral pueda ser sancionada y luego
Además, el hecho de tener esos códigos de desconexión digital permiten tener mucha información respecto de cómo está la organización conectada, cuándo se desconecta, cómo la gente de alguna manera con esa desconexión puede tener un mayor bienestar en la compañía y hacer gala de esa desconexión digital para atraer el talento. Yo, desde luego, apuesto más que por la parte sancionadora, que bueno, pues que me toca muchas veces defender lo contrario o defender lo que me corresponde, defender los intereses de nuestros clientes, pero realmente estamos ante un derecho fundamental que es a la vida y a la salud del propio trabajador y, por tanto, creo que todos los operadores debemos de coadyuvar para llevarlo a cabo. Sí, yo por mi parte simplemente decir que este derecho a la desconexión digital dentro del ámbito laboral presenta grandes problemas, grandes retos. También presentará grandes soluciones, evidentemente, Sí. para eso estamos. Pero fíjate, el principal problema que yo veo, es que esta desconexión digital la podemos tratar mucho desde el ámbito laboral, pero el cuerpo humano es humano y no sabe distinguir entre el ámbito laboral y el ámbito personal. Evidentemente, en el ámbito personal, desde la empresa no podemos hacer nada con ello. Si yo quiero jugar durante horas con un teléfono móvil de una pantalla diminuta, evidentemente desde la empresa no podemos hacer nada. Sí, en el ámbito laboral sí que podemos entrar a hacer muchas cosas. Es un nuevo riesgo, es un riesgo emergente, como hemos dicho, y lo que hay que ser es muy proactivo desde los servicios de prevención para que hagamos gala de lo que viene en nuestro cartelito en la puerta cuando pone prevención de riesgos laborales. Podernos adelantar. No digo que tengamos una bola de cristal, pero hay veces que casi viene en el lote de equipamiento técnico de los técnicos de prevención. Entonces, hay que ser proactivo en este tema y dinámico. Es algo, además, muy cambiante y una evolución que no nos podemos imaginar todavía a lo que puede llegar. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, tanto a ti, Juanjo, como a ti, Javier, por haber compartido este ratito con nosotros. Seguramente esta temática nos daría para hablar muchísimo más. Y bueno, esperemos que al final pues todo vaya como un poco acompañando, ¿no?, a esa transformación digital y que los técnicos también podamos, pues eso, hacer, como dice bien Juanjo, hacer mención a nuestro cartel, poder prevenir todos estos riesgos. Ha sido un placer y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por contar con nosotros, Laura. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en la lucha. Sí.